Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos una reflexión centrada en la palabra de Dios. Y a lo largo de todo este tiempo hemos estado hablando acerca del cambio, de lo que ocurre cuando nosotros creemos en Jesús. No me voy a cansar de recordaros que la salvación es solamente por fe. No nos salvamos por lo que hacemos. Pero cuando hemos sido salvados por lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Espíritu de Cristo obra en nosotros. Y cuando el Espíritu de Cristo obra en nosotros, se produce el milagro del nuevo nacimiento, se produce el milagro de la regeneración y somos nuevas criaturas. Vivimos una nueva experiencia espiritual. En este sentido, quiero invitaros a reflexionar sobre lo que el apóstol San Pablo escribe en la carta a los Efesios. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 17, Pablo expresa lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nota, por favor, que aquí hay una invitación, pero hay una invitación muy fuerte que nos hace Dios a través de su palabra. Esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el corazón en tinieblas. San Pablo está recordando algo que ya lo expresará con toda claridad cuando escribe la primera carta a los romanos, que el gran pecado del mundo gentil, el gran pecado del mundo pagano, fue dejar de dar culto a Dios, de conocer a Dios como el Creador. Y el resultado de rechazar a Dios como el Creador, el resultado de no aceptar a Dios como el Creador y el autor de la vida, trajo como resultado toda una serie de conductas pecaminosas en la vida de los seres humanos. Lo que Pablo finalmente está diciendo es que lamentablemente por causa del pecado el ser humano se ha degradado. Dicho de otras maneras, cuando nosotros más nos separamos de Dios, cuanto más nos alejamos de Dios, cuanto más nos apartamos de Dios, el pecado más desemejante nos hace a nosotros. Hace que nos parezcamos menos a Dios. Este es el gran dilema del pecado, queridos amigos. Esto es lo que lamentablemente el pecado produce en la experiencia de cada uno de nosotros. Y nos vamos haciendo desemejantes a Dios y vivimos en lo que dice Pablo, en la vanidad de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar es controlada por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él va poniendo su mente en nosotros para que tengamos la mente de Cristo. Transforma nuestro corazón para que no tengamos el corazón en tinieblas y no nos dejemos guiar por los pensamientos equivocados, los cuales nos llevan a una conducta equivocada. El hombre natural, el hombre que vive separado de Dios, tiene el corazón entenebrecido, endurecido y anda en los pensamientos de su propia mente pecaminosa sin tener en cuenta la voluntad de Dios. A lo largo de la historia ha sido uno de los grandes objetivos del enemigo de Dios, Satanás, el autor del mal, del dolor y del sufrimiento, hacer que las personas no crean en Dios. No crean en Dios, y al no creer en Dios, las personas que viven sin Dios viven, como dice Pablo aquí, en la vanidad de su mente y sus corazones lamentablemente quedan en tinieblas. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor? Jesús es la luz y Él trae luz a nuestros corazones. Jesús es vida y Él trae vida nueva a la vida de cada uno de nosotros. Jesús tiene los pensamientos correctos y Él imparte esos pensamientos correctos también para cada uno de nosotros. De tal manera que cuando nosotros creemos en Jesús, hay una transformación en nuestras vidas. Dice a continuación el apóstol Pablo lo siguiente, hablando de aquellos que viven sin Dios, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando tenemos el corazón separado de Dios, cuando nuestros pensamientos no están conectados a Dios, nuestras vidas solamente se dedican a la satisfacción de nuestros propios placeres.
¿Cuántas noticias horrorosas escuchamos hoy a través de los medios de difusión? De personas que desde el punto de vista de su conducta moral son despreciables. La pedofilia pareciera haber aumentado de una manera atroz en la sociedad en la que nosotros vivimos. Personajes importantes del mundo de la nobleza, de la realeza, del espectáculo, de la política, se ven inmersos en escándalos por causa de haber participado en orgías y en prácticas pedófilas. Muchos dirigentes religiosos también se ven inmersos en esto. Pero ¿qué podríamos decir de la prostitución, de las prácticas degradantes desde el punto de vista de la conducta sexual? Los seres humanos, cuando estamos fuera de Dios, vivimos para dar rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que lamentablemente ha sido dañada por causa del pecado. Y muchas veces esa naturaleza pecaminosa se alimenta de pensamientos, ideas y de conceptos totalmente opuestos a la voluntad de Dios, y el resultado es una conducta inmoral, impura en la vida de muchas personas. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, yo no quiero condenar a nadie a través de este medio, a través de este foro. Yo sé que cada ser humano nace libre para elegir el camino por el que quiere andar, pero también sé que cada persona cree que lo correcto o lo incorrecto es lo que ellos deciden. Pero Dios tiene una norma por la cual se determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa norma, que es una norma objetiva, no subjetiva, como es el pensamiento del ser humano, es la que debe guiar nuestras vidas para que nosotros vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. El versículo 20 de Efesios 4 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo, y debemos dejar que Jesús guíe constantemente nuestras vidas. Y dice a continuación Pablo: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarnos de ese viejo hombre es permitir que la vieja naturaleza no sea la que controle nuestra vida. Es permitir que Cristo ponga sus pensamientos, sus ideas, su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar en la vida de cada uno de nosotros. El versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la mente la que debe ser renovada. Debemos dejar que Cristo actúe en la mente, actúe en nuestros pensamientos, actúe en nuestras ideas, porque la mente es la que rige nuestras vidas. Por lo tanto, debemos dejar que Cristo obre en nuestras mentes para que tengamos la manera de pensar correcta, para que nuestros pensamientos puedan ser los adecuados y por lo tanto nuestra conducta también pueda ser la correcta. El versículo 24 dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y aclara Pablo: por lo cual, y aquí viene una lista maravillosa de qué debemos hacer que el Espíritu de Dios quite de nuestras vidas, erradique de nuestras vidas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Querido amigo, querida amiga, querido hermana y hermana que me escuchas, ¿te das cuenta? Cuando nosotros estamos en Cristo, la vida cambia. Cuando estamos en Jesús, la vida es una vida nueva. Cuando estamos en Jesús, no vivimos conforme a la pasada manera de vivir. Cuando estamos en Jesús, el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, no es la que tiene el control. Muchas veces hemos luchado para vencer el pecado.
esta es la lucha equivocada. No debemos luchar para vencer el pecado. Debemos luchar y esforzarnos para vivir aferrados a Jesús, que es el que puede erradicar el mal en nosotros y es el que puede poner bajo el control de su espíritu nuestra naturaleza pecaminosa. Pero más aún, es el que puede transformarnos, transformando nuestra mente, nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar para que seamos una nueva creación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te acompañe. Que tengas una buena jornada con Jesús. Bendiciones.